Maestros del Web es una comunidad que nace hace 10 años con el objetivo de unir a la gente que estaba haciendo cosas web. En aquel entonces se manejaba mucho el término webmaster, hoy todavía a nivel Latinoamérica se usa mucho. Básicamente yo tenía una inquietud de que me gustaba hacer páginas de internet, estaba haciendo cosas de internet y no sabía quién más lo estaba haciendo en español. Así que de ahí surge y me inspiré de otros proyectos similares que ya tenían un concepto para el mercado anglosajón. La idea surge cuando yo me empecé a trabajar primero con la comunidad anglosajona, empecé a trabajar con una asociación internacional de desarrolladores, de webmasters, y yo quería hacer cosas para el mercado hispano. Sin embargo, ellos me miraban a mí como una persona de Guatemala que podía hacer un proyecto para Guatemala. Yo creo mucho en mi país, tengo proyectos en mi país, pero quería hacer algo para todas las personas que hablan español. Y luego trabajaba para ese entonces con un proveedor de internet y mi jefe no le gustaban mucho los anglicismos. Entonces él me decía, eso de webmaster en tu puesto, no sé, hay que poner algo en español, algo así como maestro del web, etc. Fue muy curioso, me gustó el nombrecito y de ahí fue que surge Maestros del Web. Y empezó de la forma más arcaica posible, o sea, no teníamos dominio, no teníamos hosting, era una página gratuita, primero estuvo en Angelfire, luego en GeoCities, y poco a poco fue creciendo, le anexamos un foro de discusión y en el foro fue que realmente surgió una comunidad. Hasta hoy en día son dos proyectos que funcionan un poco separados, Maestros del Web un poco más enfocado a hacer un blog, un sitio de contenidos, de servicios, y los foros, un portal, un foro de discusión. Los mayores obstáculos fueron, yo viví la primera burbuja de internet y en aquel entonces se podía hacer dinero con publicidad. Entonces, imagínate que de repente te están entrando dólares por estar trabajando un proyecto de internet. Yo en aquel entonces tenía 16, 17 años y de repente estaba obteniendo ingresos por este proyecto y se cierra el chorro, ya no te entra ningún centavo y el sitio va creciendo. Y de repente tienes que conseguir servidores, tienes que desarrollar más, tienes que invertir más horas, yo estaba trabajando, etcétera. Entonces, el tema financiero fue complicado, pero tuve la suerte que cuando yo vi esta burbuja venir y vi que hubo dinero, ese dinero lo pensé a largo plazo y en aquel entonces nunca pensé en crecer, en contratar gente, salir a armar una empresa. Entonces, los siguientes años fue financiado en parte por ese ahorro y también que yo tenía otros trabajos, yo me dedicaba a otras cosas y este era mi hobby. Entonces, yo ponía dinero para que el proyecto siguiera funcionando. Ese creo que fue el primer gran obstáculo que se tuvo. El segundo, las comunidades siempre tienen problemas, tienen conflictos, de repente se revoluciona el tema ahí y tienes que lidiarlo, tienes que aprender a comunicarte con la gente. Hubieron muchas cosas que en su momento decías, oye, ¿qué estoy haciendo esto? Si la gente aquí se viene a pelear, etc. Pero te queda la satisfacción de luego ver a la gente con proyectos y la gente que ha hecho cosas y ha aprendido cosas gracias a tu proyecto. Entonces, los retos se van ahí solucionando y hoy en día que estamos pensando en queremos hacer algo más grande y queremos acercar a la comunidad hispana al mercado anglosajón y ser parte del mercado anglosajón. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Creo que soy cauteloso, creo que he sido muy cauteloso toda la vida, pero ahora que tengo muchas ganas de hacer cosas grandes, estoy empezando a tomar más riesgos. ¿Sí? Muchos riesgos con el tema de cómo se va a manejar la empresa, con el tema de cómo voy a funcionar, cómo va a empezar a funcionar la empresa y estoy inquieto por tomarlos. La verdad es que creo que el emprendedor hasta el final del día tiene que tomar esos riesgos, es lo que toca, es lo que vamos a hacer. Yo tomé ideas de diferentes proyectos y de diferentes mercados, entonces creo que es súper importante. Además, es muy curioso, por ejemplo, las personas que hoy en día vienen y dicen tengo una idea totalmente única, ¿sí? Siempre te inspira de otros proyectos, entonces realmente hay que admitir que primero tenemos un entorno que nos adecua, nos da ideas, y lo interesante va a ser de todas esas ideas ir encontrando las necesidades e ir dándole pequeños toques de innovación. He oído de un montón de proyectos que mucha gente dice esto solo lo tradujeron y funciona para este mercado. Y cuando realmente te pones a ver cómo funcionan, te das cuenta que innovaron en un montón de lugares en el camino, e incluso la versión que puede ser en español o en alemán o en francés resultó ser más interesante que la primera versión anglosajona que hubo. Con Maestros y Foros realmente tuve la ventaja de que hubo mucha viralidad inicial porque era un proyecto nuevo, no tenía una competencia real. Hoy en día incluso nos intentamos diferenciar y apoyamos a otras comunidades. Nunca he estado cerrado a la gente que quiere hacer proyectos similares. Al contrario, me encanta que vengan, que seamos más. Porque yo solo no voy a poder hacer esto más grande. Necesito que más gente luche por ello. Entonces, apoyar a la gente que tiene proyectos, que quiere hacer cosas. Y por otro lado, siempre tratar de descentralizar. Cuando yo empecé a hacer cosas, yo escribía artículos y la gente me preguntaba cosas de los artículos y eventualmente yo no podía contestar. Entonces,
desligaba todo esto al foro. Hey, aquí hay una comunidad, participa, involúcrate, y eso me ayudó muchísimo a empezar a crecer. Ser emprendedor significa de que tengo un sueño grande y lo quiero llevar a cabo porque hay cosas en mi entorno que me parece que se pueden mejorar. ¿Ya? Y quiero ser de esas personas que rompen paradigmas, organizan proyectos y hacen un pequeño cambio al mundo, un pequeño, grande. Realmente uno nunca sabe cuál es el potencial. Pienso muy en grande, pero lo que me importa es al día de mañana decir, yo cambié algo, yo hice algo para este planeta. Maestros y foros del web por muchos años han sido una puerta de entrada para muchos desarrolladores al mundo de Internet. Ese es el mayor valor que yo tengo, y hoy en día me pasa que me junto con gente muy exitosa, gente que está haciendo proyectos, y cuando les pregunto si conocen a Maestros y los foros, me dicen, sí, yo ahí empecé ahí hace 8 años, hace 6 años, etc. Entonces, haber abierto esa puerta, que cuando alguien preguntó cómo hacer una página web, a través de nuestro sitio se le resolvía esa duda. Entonces, ese ha sido nuestro valor. Creo que parte de lo que hago ahora, al principio no tomaba tantos riesgos y ahora estoy dispuesto a tomar muchos más. Pero es un proceso también que tienes como persona, de ir asumiendo nuevas responsabilidades y nuevos retos y riesgos. Entonces me gustaría actuar más rápido, actuar más fuerte, pero deja maestros y foros. Si pudiera empezar desde cero, incluso tengo muchas ideas para otros proyectos, así que ¿por qué no? Y me gustaría mucho más trabajar en equipo. Hoy en día todavía me cuesta trabajar con equipos grandes. La próxima sociedad que monte me gustaría hacerla con socios y me he dedicado mucho a buscar a la gente correcta para tomar esas decisiones. Hay que encontrar un balance, y hay que encontrar un balance cuando también quieres trabajar en ligas mayores. Tienes que hacer un producto útil, tienes que hacer un producto innovador, pero tiene que ser algo rentable. Y tienes que realmente innovar incluso hasta en los modelos de negocios, ¿sí? No solo decir este proyecto va a vivir del tráfico y de la publicidad que entre. Es un modelo válido, pero hay que hacer cosas más innovadoras. Y estoy viendo proyectos muy de nicho, con un modelo de negocios muy claro, que van a funcionar. Hace poco se publicó un artículo de cómo una empresa podía sobrevivir con 1000 fans. ¿Sí? Es mejor tener esa empresa con 1000 fans que te paguen algo mínimo, pero creen mucho en tu producto, a aspirar a voy a llegar a millones de personas y voy a monetizar con publicidad. Entonces me gustan esas ideas, a ver qué tal funciona. Hay una frase que siempre me gustó. Al final nunca sé de dónde la saqué, pero me gusta mucho, y es de que un sitio web nunca está terminado. Siempre hay algo extra que le puedes hacer, siempre hay algo extra que le puedes agregar. Y hoy la veo mucho en cuanto a proyectos, en cuanto a empresas. ¿Ya? Las empresas siempre tienen que evolucionar, y más si estás en el tema de Internet. La evolución es tu día a día. Pero nunca te enfoques tanto en lo interno. La gente que estamos pasando tanto tiempo detrás de un ordenador, detrás de una computadora viendo el Internet, nos dedicamos mucho a ver los cambios, y a veces nos asustamos cuando dejamos de ver nuestro lector de noticias y al día siguiente pasaron 10 cosas sorprendentes en el Internet. Pero cuando sales al otro mundo, a donde está la gente que se dedica a otros campos, a ellos el Internet les ha cambiado la vida. Pero se las ha cambiado en cosas sencillas. Les facilita la comunicación, les llegó el video, ahora es una cosa más social, ahora se monetiza mucho mejor. Pero me gusta mucho hablar con personas que no conocen mucho de Internet y platicar, y no solo contarles lo que a mí me gusta, sino oír cómo ellos ven tu mundo. Aprendes muchísimo, y eso es muy importante, tener una visión muy general, salir a buscar, y por eso creo que también me encanta tanto viajar, porque me encanta comparar lo que me dice la gente de Argentina, la gente que me dice de España, lo que me dicen en Guatemala y a lo que veo en Estados Unidos. Hay diferentes percepciones, y entre todas esas percepciones hay oportunidades.